Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy no nos acompaña Adri, pero bueno, acá estamos todos como miembros del cuerpo de Cristo y estamos en este estudio del libro de los Hechos, aprendiendo a hacer iglesia. Buenas noches, Caro. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Angélica y Mateo y su familia. Bienvenidos los que están por Facebook. Un saludo, un abrazo con mucho cariño. Cualquier Hola aporte que Edward, ¿cómo estás? quieran hacer. Hola, ¿cómo van? Qué gusto, Alecito. Cualquier aporte que quieran hacer, pueden escribir si tienen algún aporte o alguna pregunta y por acá vamos a estar compartiendo. Estamos aquí en el libro de los Hechos, vamos en capítulo 5 y vamos a leer del versículo 33 hasta el 42. ¿Alguien de pronto que tenga una versión actual que quiera leer? Del 33 hasta el fin. Bueno, yo tengo Dios habla hoy. Ah, súper, perfecto. Listo. Del 33, ¿dices? Sí. Entonces dice acá. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace un tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban las buenas noticias de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por todas las casas. Muchas gracias, Caro. ¿Alguien quiere hacer una oración para empezar este tiempo? Mateo, ¿estás? Pau, perfecto. Dale, Sí. Pau, muchas gracias. Pues, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites compartir, seguir conociendo más de tu palabra, seguir conociendo más acerca de lo que es ser iglesia. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Padre, toda tu palabra, que la entendamos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, Señor. Yo te pido que nos des esa sabiduría y esa gracia que proviene de ti por medio de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Pau. Excelente. Muy bien. ¿Qué estábamos viendo? Esta es una porción que un poco larguita, ya la habíamos dividido en tres partes. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Quién de pronto nos recuerda qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Quién se acuerda? Como para contextualizar un poquillo. Si alguien quiere hablar, desmutéese de una y por favor participe, que casi no los veo. Entonces, para que con toda confianza puedan participar. Alecito, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí, en esa situación? ¿Qué te acuerdas? ¿Alex o Mateo? ¿Están?
Muy bien. Angélica, ¿nos escuchas? Bueno, Pau, ¿te acuerdas qué era lo que estaba pasando ahí en esa situación? Bueno, yo más o menos recuerdo que los apóstoles, pues ellos venían haciendo muchas sanidades, ¿verdad? Y los fariseos o los sacerdotes se llenaron de envidia. Y entonces, claro, otra vez los volvieron a llamar y les prohibieron, oiga, ustedes siguen con ese mismo cuento, si ya los hemos reprendido, los encontramos en el templo y nuevamente siguen con esto, pues ya les hemos dicho que dejen de estar haciendo esas cosas en el nombre de ese hombre. Entonces, es más o menos lo que recuerdo que viene aconteciendo y que ellos dicen que no, que ellos van a seguir haciéndolo porque ellos a quienes le obedecen es a Dios. Muy bien, excelente, Pau. Y después los meten a la cárcel, ¿se acuerdan? Y los meten a la cárcel y ¿qué pasa? Caro, ¿te acuerdas qué pasa cuando ellos están en la cárcel? No, no, es que no estuve en esos estudios, Ah, ok. entonces. Bueno, resulta que los meten a la cárcel, pero un ángel de Dios coge y les abre las puertas. Les abre las puertas y les da la indicación de que vayan y sigan predicando la palabra de vida. Y ellos salen y muy de mañana están allá en el templo. Los sacerdotes y los saduceos mandan a que los llamen y entonces cuando llegan el mensaje y dicen, no, pues fíjense que estaban ahí los guardias, las puertas estaban cerradas, pero no estaban los presos. Y entonces llega el mensaje, llega ya el chisme de uno que dice, ay, esos que ustedes están buscando están allá en el templo predicando, allá en el templo, todo el mundo viéndolos y escuchándolos. Y entonces vuelven y los llaman, pero entonces los llaman como a escondidas de la gente para no generar ahí como violencia con la gente, ¿sí? Y entonces resulta que van y les dicen, no, pero no les mandamos luego que no hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, pero bueno, entonces ¿a quién obedecemos? ¿A los hombres o a Dios? Y entonces Pedro les dice, porque estos sacerdotes están diciendo, no, ¿cómo ustedes allá predicando y fuera de eso nos echan a nosotros la culpa como si hubiéramos sido nosotros los culpables? Y Pedro se para y les dice, sí, es que claro, efectivamente ustedes lo mataron, ustedes son culpables, pero él entregó su vida para el perdón de los pecados. Y entonces habíamos visto que, claro, para reconocer nuestras fallas, para que ellos pudieran recibir el perdón de los pecados, el Señor tiene misericordia. Y entonces ahí vamos. Pedro les está diciendo esto a los sacerdotes y entonces ahí pasa el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Ellos quiénes? Pues aquí dice que el concilio supremo, que me Ok. imagino que estaba conformado por los sacerdotes, por los fariseos, pues pienso yo que eran ellos porque pues eran los que siempre estaban como colocando los presos, persiguiéndolos, siempre nos están mencionando que son los que se están oponiendo a que ellos estén hablando y también a los milagros que están haciendo tan egoístas, ¿verdad? Pues imagínate, Pedro, por ejemplo, ¿qué les está diciendo o qué es lo que les está predicando a ellos? En el versículo 31, mira el 31. Claro, dice, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. O sea, él está hablando de que Jesús resucitó y de que está en ese lugar de honor. Eso tiene que ser para ellos demasiado fuerte estar escuchando, debe ser una blasfemia para ellos, ¿verdad? Le enseña arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien, Alex, excelente y excelente, Pau.
arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y ellos están aceptando el perdón de pecados? No, No. No. Antes, ¿qué quieren hacer? Callar. seguir pecando, maltratando a los que llevaban el nombre de Jesús. Ah, muy bien, pero hay a los La discípulos, envidia. en el versículo 33 que dice que qué les querían hacer a los discípulos. Matarlos. Matarlos. Y eso les está llevando el perdón de pecados y dicen, antes querían era matarlos. Terrible, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Mientras tanto, saludos Angélica, qué gusto, buenas tardes, el Señor te bendiga, bienvenido. El, el contraste entre las dos cosas allá está lo opuesto. O sea, uno es el perdón de pecados y lo otro es matar al prójimo. O sea, es contradictorio, ¿no? Es una cosa completamente contraria a la otra, en dos versículos. Total, muy importante lo que está diciendo Alex, claro, si se supone que ellos son los que conocen los duros en la palabra y quieren matar, o sea, qué contradicción tan grande. Y no están queriendo aceptar la palabra de los discípulos y recibir el perdón de los pecados y no se están arrepintiendo. Muy bien, versículo 34. ¿Quién quiere leer? Discúlpame, ¿qué capítulo es? Ay, qué pena contigo, Angélica. Estamos en Hechos, Hechos capítulo 5 y estamos en el versículo 34. Bueno, si quieres yo leo. Dale, súper, qué chévere. ¿Solo el 34? Solo el 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que Muy vais bien, a hacer respecto a estos hombres. perfecto, hasta ahí. Gracias, Angélica. Ahí aparece un personaje, Angélica, ¿cierto? ¿Quién es ese personaje que aparece ahí? Un fariseo Un llamado fariseo, Gamaliel, Gamaliel. ¿Y él qué era? doctor de la ley, como un Doc- abogado. un doctor de la ley. Tú dices como un abogado. ¿Qué será un doctor de la ley? ¿A qué le suena un doctor de la ley? Pau, Perdón. Como a un juez, Bueno, Alex nos dice como un juez. Como un juez. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice Pau? bueno, que a mí esta porción me encanta y ese nombre, yo siempre me acuerdo de Pablo, porque era pues un hombre muy importante porque Pablo cuando habla de quién era él dice, es que yo fui educado en la ley farisea a los pies de Gamadiel, o sea que Gamadiel debía ser un duro en todo el tema del cumplidor de la ley, o sea, el man debía ser muy sabio. Excelente, Pau. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué nos dice Alex? pues voy a leer una definición del doctor de la ley judía. Es Súper. el encargado de interpretar las escrituras, es el encargado, dice, y encargado de interpretar las sagradas escrituras, jefe espiritual de la comunidad judía, también se conoce como rabí. Y imagínate, o sea, como rabí, como maestro, alguien muy respetable, no era cualquiera, si los fariseos eran pues duros, pues este era muy duro, entonces era una persona respetable entre los fariseos. Muy bien, doctor de la ley, o sea, es un doctor, persona conocedora, alguien con una reputación bastante alta para los del concilio y los sacerdotes y los fariseos. ¿Sí? Los judíos, los ancianos, o sea, los duros de los judíos. Muy bien. ¿Y qué hace este hombre Gamaliel? Los llama a la cordura, como a analizar bien lo que van a hacer. No, o sea, como piensen bien lo que van a hacer, no van a hacerlo pues como están, así como que analicen la situación mejor. Muy bien. Él cuando ve la intención de que van a matar a los discípulos, este hombre se para
Y les dice que los saquen, ¿no? Sacan a los discípulos y les va a hacer un llamado como la cordura. Muy bien. ¿Qué dice Pau? Bueno, a mí realmente me parece un hombre muy, o sea, yo digo que muy sabio en la toma de decisiones y cómo, o sea, cómo les habló y les expuso el caso a ellos eh, para, o sea, como para no involucrarse ni de pronto como que sentirse que iba a actuar mal y de pronto como que yo pienso que él como que tenía dudas o de pronto pensaba que sí era el Mesías porque me causa mucha curiosidad que él dice, miren, si esto no es de Dios, pues esto no va a seguir. Pero si esto es, y les empieza a recordar pues como los otros que también vinieron como con ese mismo cuento de que eran el Mesías y de que vinieron y buscaron seguidores. Entonces, me parece como una lavada de manos tan chévere la de él y dice, no, si esto no es de Dios, esto no va a seguir. Mire, acuérdense de estos hombres que también vinieron con eso mismo, pero si es de Dios, o sea, ustedes van a estar peleando con Dios. Entonces, exponer un caso de esa manera que te hace a ti pensar y analizar, o sea, me parece muy, muy sabio de parte de él. Muy bien. Muy bien. Gracias, Pau. Te nos estabas adelantando ahí un poquito, pero súper, qué chévere. Ahí en el versículo 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer con respecto a estos hombres. O sea, los está como cuestionando. ¿Hay algo que les llame la atención de pronto de ese versículo? Lo que nos decía Pau, lo que nos decía Alex, total, les está haciendo como un llamado a la cordura, como que ojo con lo que van a hacer con estos hombres. Está diciendo Gamaliel. ¿Y por qué? Más adelante nos va a decir, versículo ahora sí, 36. Caro, ¿lo quieres leer? Dice, recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron, pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Muy bien. Este Gamaliel, Caro, está ya haciéndoles un llamado a la cordura y les está recordando la obra de un hombre que se llama como Teudas, Teudas. ¿Y quién era Teudas, Caro? pues al parecer él se creía importante porque dice mi versión alegando ser un hombre importante. Y bueno, pues tenía cierto reconocimiento porque sí tenía 400 hombres que lo seguían. ¿Y qué te parece 400 hombres que sigan a una persona? ¿Eso es harto, es poquito? Pues yo pienso que pues creo yo que, digamos, ese país, bueno, ese pueblo, esa ciudad, no sé cómo llamarlo, de pronto no era muy grande. Ok. Entonces 400 hombres podría ser siempre algo como significativo para la época. Pues tú imagínate, uno tener 400 seguidores, sí, o sea, es porque, bueno, alguna obra importante debe hacer. ¿Qué nos dice Paola? ¿Nos quieres decir algo? ¿O se te quedó la mano No, levantada? perdón, perdón, se me quedó la mano levantada. Ah, ok. Alecito, ¿nos quieres decir algo? Pues tener tantos seguidores, pero mire como Gamaliel lo está diciendo, oiga, tenga cuidado que se levantó este tipo y tenía 400 seguidores y él murió y ya, o sea, todos se dispersaron. O sea, ahí es donde está diciendo él que pues se asemeja mucho a la palabra de Dios, una parte que dice que se levantarán falsos pastores y no sé, más o menos como por ahí le está diciendo, mire, la gente ahí estaba mencionando a Teudas y a Judas el Galileo, que les dicen, mire, ustedes tenían tanta gente, pero murieron y fueron dispersados. O sea, vean la diferencia, que murió Jesús y ahí todavía están pegados. O sea, vean la diferencia, más o menos como que pilas con lo que van a hacer.
Excelente, Alex. Sí, fíjate, nos está mencionando dos personajes, a este Teudas y a Judas, que pues eran, no nos especifica qué era lo que hacían ellos, pero sí nos dice que la gente los seguía. Pero ¿qué pasó cuando ellos murieron? Lo que nos decía Alex. Se esfumaron, desaparecieron y hasta ahí llegó Teudas, hasta ahí llegó Judas, ahí se acabó. Pero lo que está pasando con Jesús es totalmente diferente porque muere y la obra crece. O sea, no se dispersa, sino que todo lo contrario, sigue creciendo. Y entonces es lo que les está diciendo Gamaliel. Ojo, tengan cuidado porque sigamos. Versículo, bueno, en el 37 nos menciona lo de Judas, que era un Galileo también, en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. O sea, fíjense la obra de Judas. Pero cuando pereció, todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, pasó lo mismo. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, o qué persona, algún líder que ustedes conozcan, que usted diga, uy, qué persona importante y que aún, por ejemplo, tenga seguidores? Por ejemplo, ¿habrá alguien? César Castellanos. ¿Quién, Alecito? César Castellanos. Ah, ok, ok, pero que haya muerto y que continúe de pronto escuchándose el nombre. No, Jesús. Sí. No hay más. Claro, es lo que pasaría por lo general, pues muere un líder social o algo así, ah, no, ya murió, ya, eso se acabó, sí, chévere su pensamiento y todo, pero ya se acabó ahí el movimiento, ¿cierto? En cualquier sector de academia, política, ¿sí? Cualquier sector. Muy bien. Versículo 38. ¿Quién lo quiere leer? Angélica, ¿quieres leer? 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Muy bien, Angélica, súper. ¿De ahí hay algo que te llame la atención? Pues lo que pasa es que como no vengo con el contexto de la lectura anterior, entonces estoy un poquito perdida. Ah, ok, ok, ok. Pues imagínate, resulta que estos hombres, los judíos, los religiosos, llevaron a la cárcel a Pedro y a Juan, que ellos están manifestando las señales de parte de Dios, pero resulta que llega un ángel y les abre las puertas de la cárcel y ellos terminan allá predicando en el templo. Estos que los habían aprisionado, que son estos mismos personajes, ¿sí? Los judíos, los fariseos, los del consejo, los mandan llamar. Y entonces resulta que va el soldadito allá a traer a los presos, pero cuando llega a la cárcel, se da cuenta que no están. La cárcel está cerrada, están los guardias, pero no están los presos. Y llega uno con el chisme y dice, vea, esos que ustedes están buscando están allá en el templo predicando. Y entonces resulta que vuelven otra vez y los llaman, pero ahora como sin violencia, porque está todo el pueblo ahí, y los llaman y les dicen que, ¿cómo así que los mandamos a ustedes a que no predicaran en ese nombre y ustedes siguen ahí haciéndolo? Y fuera de eso nos están acusando a nosotros de haber matado a ese hombre. Y Pedro les está diciendo, es que ustedes lo mataron, arrepéntanse y reciban el perdón de los pecados. Y entonces resulta que a estos hombres les dio tanta rabia que querían matarlos, a Pedro y a Juan. Y entonces se para este hombre Gamaliel. Entonces ya llegamos aquí a Gamaliel, que era uno de los duros, respetable del pueblo fariseo, y les dice eso, les dice, ojo, ojo no sea, porque por lo general los líderes que los siguen, pues muere el líder y eso se dispersa y se acaba todo. Pero este hombre pasa todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Murió Jesús y ¿qué está pasando con la gente? Ha disminuido el número de creyentes.
pues ha disminuido. Ah, O ahora, fíjate, por ejemplo, acá habíamos visto antes que Pedro predicó y ¿cuántos se convirtieron? A ver, ¿dónde está ese versículo? Si alguien lo encuentra. Pero bueno, ante el concilio, esto es como ay, no me acuerdo dónde está. Se convirtió Pero bueno, en Hechos 2, 14, 41. 2:14. 14 o 41. Ah, ok. 14. Hechos 2 del 14 al 41. Ah, sí, ok. ya lo En el Perfecto. 41, dice Hechos exactamente. 2:41. ¿Qué dice? Angélica. ¿Lo leo? Léelo. 2:14. Entonces Pedro, No, poniéndose en pie, 2:32. Hechos 2:41. así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, imagínate, ¿cuántas personas se convirtieron ahí? Muchas. 3,000 personas con una sola prédica, de uno solo. O sea, imagínate cómo La está primera. creciendo el evangelio. Por lo general, cuando una persona muere, pues se le acabó la obra. Eso es lo que está diciendo Gamaliel. Murieron los líderes y se acabó la obra, pero con este hombre está pasando es lo contrario. ¿Qué dice Pablo? Pues fíjate que después cuando Pedro nuevamente volvió a hablar, dice que también se convirtieron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, o sea que ya más 3,000 van 8,000 y pico ya, un pocotón de gente. Imagínate. Y eso que estaban todos los discípulos allá haciendo la obra, las señales. Hay una porción acá eso está en Lucas 13, que dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que toma una levadura y la esconde y eso fermenta toda la masa. Es que así es el evangelio, es un poquito y eso coge y se esparce. Y fíjense que llevamos 2021 años después de Jesús y se ha acabado la obra. ¿Ya No, la gente se olvida de Jesús? No, no. contrario. Más y más gente llega. O sea, el Señor dijo, vayan y prediquen hasta lo último de la tierra. Y 2021 años después de Cristo, y Jesús es el personaje histórico más importante a lo largo de la historia, y el Evangelio y su palabra corren por todo el mundo, en todos los idiomas. Muy bien. Y entonces eso es lo que está diciendo Gamaliel. Ojo, ojo. Seguimos con el versículo 39. ¿Quién lo quiere leer? Dice, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Muy bien. Gamaliel está dando dos alternativas con respecto a la obra de estos apóstoles, que puede ser de los hombres y puede ser de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa si es de los hombres? Se desvanecerá. Perfecto, se acabará. Pero si es de Dios, No la podréis destruir. no se No. puede destruir. Y puede que Gamaliel les está diciendo que puede que ellos caigan ¿en qué? En ponerse a pelear contra quién. Contra Dios. Contra Dios. ¿Será que hay alguien que le pueda ganar a Dios? No. Es más, si alguien le pudiera ganar a Dios, pues cambiémonos de equipo, vámonos con el vencedor. No, a Dios, no, la obra no se va a acabar nunca, 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 nunca. Y entonces ahí Gamaliel está siendo muy sensato, venga, no sea allá Dios.
¿Algo que les llame la atención hasta ahí? Qué dice Pau? Bueno, Y Alex después. yo veo que esto que quedó registrado de lo que estaba diciendo Gamadiel, y pienso que también es una señal más de que la palabra de Dios, de que las palabras de Jesús, de que todo lo que él dijo es verdad, porque fíjense, nosotros podemos analizar también y podemos decir, bueno, de pronto, si esto fuera un invento, si fuera como algún producto de nuestra imaginación, como algunos filósofos hablan acerca del cristianismo, entonces nosotros podríamos decir, pero ¿por qué estos otros hombres que tuvieron también muchos seguidores, por qué esa doctrina no continuó? ¿Por qué se dispersaron apenas murieron? ¿Y por qué el Evangelio de Jesús estamos en el 2021 y por qué sigue creciendo aún más, ¿verdad? Para mí esto es de verdad que, o sea, me llena mucho porque yo siento, o sea, ¿quieres pruebas, quieres señales de que yo soy verdad, de que mi evangelio es verdad? Pues mira, mira lo que te estoy mostrando con la palabra. Este señor de pronto no pensó que estas palabras iban a quedar registradas, que nosotros hoy 2021 podríamos estar diciendo, claro, sí, tenía razón, mira, estos otros movimientos no continuaron, pero el Evangelio de Jesús aún sigue vigente y con muchos más seguidores. Excelente, así es. Así es. Y es que siempre la dureza de estos personajes también. Ellos vieron a Les, están Pedro y Juan, están llevando sanidades y predican la palabra y aún así no quieren. Impresionante. Muy bien, ¿qué dice Alex? No, estaba pensando, pues ya había dejado la mano levantada, pero sí quiero hablar ahorita en el versículo 41. Pero, Ah, ok, perfecto. Eh, con respecto a uno, bueno, algo más de pronto, ¿qué les llama la atención? A mí me llama la atención que, eh, pues, de pronto a veces las personas podemos pensar, porque pues podemos pensar que podemos de pronto emitir cierta, bueno, en nuestra época, cierta forma de pensar hacia algo que provenga de Dios. Podemos ponerlo en duda, podemos de pronto sí tener algún tipo de cuestionamiento frente a algunas cosas, pero como dice ahí mismo ese versículo, puede que estemos luchando en algunas cosas contra el Señor y ni siquiera nos demos cuenta, no lo sepamos. Entonces, por ejemplo, lo pienso en el sentido de que a veces como cristianos nosotros vemos ciertas manifestaciones o ciertas formas en que otras personas viven el evangelio y entonces como que, pero eso está como raro y podemos como tener ciertos conceptos y eso y de pronto hasta llegar a menospreciar ciertas cosas, pero realmente en eso también hay que tener cuidado porque pues Dios obra de tantas maneras que nuestro conocimiento humano es tan limitado que no podríamos decir esto es de Dios o esto no, sino más bien con sabiduría, como también aprender a callar ante ciertas situaciones de ese tipo. Bueno, muy importante, Carlos, lo que dices y me dejabas pensando mucho, no lo había visto, en el sentido de qué será pelear contra Dios, porque puede que, claro, uno cómo sabe que está peleando contra Dios, uno, ¿cómo creen ustedes que uno estaría peleando contra Dios? no haciendo su voluntad, No haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? que todos seamos salvos. Que todos seamos salvos. ¿Y mediante quién? Mediante Jesús. Mediante Jesús. Y eso es precisamente lo que están predicando los apóstoles, los discípulos.
Ellos no se están predicando a ellos mismos. Ellos están predicando, arrepiéntanse y reciban el perdón de los pecados que dio el Señor Jesús al morir en una cruz. Eso es lo que dice en el eh, versículo, ay, se me fue. Ah, en el 42, en el último, no lo había visto, que dice que, bueno, ya vamos para allá, pero ellos predicaban ir a Jesucristo, a Jesucristo. Excelente. Entonces el tema es, ay, no pelear con Dios, pero cuánta dureza de estos personajes, viendo las señales, viendo cómo crece, viendo, y ni aún así reconocer, arrepentirse y entregarle la vida al Señor. O sea, wow, muy bien. Versículo, ¿algo más? A ver, ¿quién? Ah, bueno, Alecito, ¿quieres compartir algo? Sí, es que realmente nosotros en discordia con Dios. Es como dice la palabra, nosotros nacemos, o sea, desde que nacemos, o sea, por eso dice reconciliados con Dios, porque nosotros nacemos en discordia con Dios, peleando con Dios. Nuestra naturaleza, sí, nacemos peleando con Dios. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida para reconciliarnos con Él y poder ser lo que Él quería que fuera su creación desde los inicios de Adán, Total. desde que dio el soplo de vida. Me acordé de una parábola también que dice que, que un príncipe va a reclamar un reino. Y entonces habían unos personajes que no querían dejarlo reinar. Eso es pelear con Dios. No dejar reinar a Jesús. El que no lo Exactamente. deja reinar. Y es precisamente En lo que están nuestra haciendo. propia vida, en nuestra Sí, propia vida, no darnos reinar es estar peleando con Dios, no darle el eso primer es, lugar a Él. eso es pelear con Dios. Gracias, Alex. Qué chévere Bueno, ese punto. yo Pau, tengo, yo tengo otra, o sea, me estoy acordando de algo de pelear con Dios también porque me queda mucho porque yo siento que yo mantengo peleando con Dios todo el tiempo. Yo mantengo, cuando las cosas no me salen, pero no en mi vida personal, sino en la obra, yo peleo mucho con Dios y yo lloro y yo digo, no, ya esto no va más y ya hasta aquí fue, ya me harté, no tengo paciencia. Pero me acuerdo cuando Jonás, el Señor lo mandó a que fuera a hablarle a Nínive y él empezó a pelear con Dios, él no quería ir para allá. Y el Señor, o sea, Dios no pelea con nadie, o sea, si estamos dentro de su voluntad, pareciera el Señor lo metió en una ballena y lo hizo que fuera allá. Y después de que les había predicado, otra vez volvió a pelear con Dios y se colocó debajo de una calabacera y empezó, viste, entonces ¿para qué me mandaste? Y yo recordaba también, yo, oye, Señor, la verdad es que sí, así me la paso yo peleando también contigo. O sea, pienso que esa es como mi relación. Y de verdad que es así. O sea, a veces hasta soy grosera y lo que veo de parte de Dios es siempre una misericordia, una fidelidad, un amor, una cosa de cómo me cambia todo. O sea, no es como ese Dios que a mí me enseñaron desde pequeña que no vayas a decir mentiras porque te va a castigar Dios. No te vayas a tomar lo que está en la nevera porque te va a castigar Dios. No, Él me ha mostrado a mí una misericordia. O sea, me dice, tú eres la que peleas sola, sola, porque Él no pelea conmigo. Entonces, de esa forma he sentido yo que peleo con Dios. yo creo que nos pasa a todos, inclusive al Señor Jesús, pero el Señor Jesús, lo que pasa es que fue perfecto, porque él aún sin querer, sí, no quería ir. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y aunque no quería, él lo hizo, por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso dice, aprendan en mí que soy manso y humilde de corazón. Pero creo que acá cuando habla de pelear, se refiere más a los que se oponen, a los que se oponen a la voluntad de Dios. Sí, o sea, por ejemplo, los que no están dejando que Él reine, que Jesús reine. Esos son los enemigos de Dios. Pero Dios en su misericordia, como tú dices, Él
dice que es amplia en misericordia y tardo para la ira. Él quiere es que se arrepientan y que reciban el perdón de los pecados. Eso es lo que les está predicando Pedro. Fíjate que no los está acusando, uy, ustedes que mataron a Jesús, saben que ya se van a ir para el infierno, están condenados. No, Pedro lo que les está diciendo, miren, sí, reconozcan, arrepiéntanse y Jesús perdonó sus pecados. Pero lo que quieren es matar. O sea, impresionante. Muy bien, súper. Alecito, ¿quieres compartir algo más? Pues de acuerdo a lo que dice la hermana Pau, hola Pau, ¿cómo estás? Mm, pues sí, uno tiende a hacer eso, pero yo aprendí algo, yo antes tenía como ese mismo conflicto, pero empecé a entender que Dios no necesita ayuda, Dios no necesita ayuda, simplemente Él dice que aún haciendo la voluntad del Padre hemos de llamarnos siervos inútiles, porque eso es lo que nos toca hacer, o sea, pues, y cómo pelear con Dios si Él dice en Deuteronomio 24, Él dice que Él es el que va a pelear nuestras peleas, Él dice así, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Entonces, ¿por qué pelear con el que pelea por mí? Si al contrario tengo es que hacer su voluntad, que ojalá Él me vea, como hacía Saqueo, que se subió en un árbol de sicomoro gigante con sus brazos vivientes, que él era tratando de que Dios lo viera y sí lo vio. Entonces, ¿en cuál árbol de sicomoro me estoy trepando yo? ¿Yo dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo para que él me vea? Haciendo su voluntad. Pero aún así, no tengo que reclamarle a él. Porque ahí pasó, en la Biblia hay una parte que dice pero nosotros echamos fuera demonios en tu nombre y todo. Y él dice, apártate de mí, ustedes no los conozco, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque le estás reclamando algo que uno debe hacer, como bañarse la boca. Es algo así. Y yo le digo a la gente cuando le predico, es como cuando usted se baña la boca, usted no felicita a su hijo por hacerlo, ni le agradece por hacerlo. Es lo que él tenía que hacer. Entonces nosotros predicar es lo que tenemos que hacer. Era eso. Igual. Gracias, Alecito, qué buen aporte. Muy chévere. Así es, el Señor nos da antes el privilegio de servirle. Muy bien. Continuemos. Versículo 40. ¿Quién quiere leer? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Muy bien. Gamaliel les había dado el consejo, mira, ojo. ¿Y ellos qué hicieron, Alecito? No, pues ellos al decir, empieza a decir, y convinieron con él, o sea que estuvieron de acuerdo con lo que él dijo, porque inicialmente ellos lo que querían era matarlos. Entonces, al convenir con él, ellos como que sí fueron llamados a la reflexión y dijeron, bueno, llamemos a los apóstoles y casquémosles, como ahí como por asustarlos. Y eso fue lo que hicieron, venga, los azotamos ahí como por por asustarlos y no sigan hablando de Jesús, ¿no? Y ya eso es, pero sí hicieron caso a lo que Gamaliel, inspirado por Dios, me imagino que fue así, Dios es el que pesa los corazones, inspirado por Dios, fue y les dijo, o sea, no la embarren. Y ellos se pusieron de acuerdo y solamente los azotaron, pues no los mataron. Ok. ¿Será que Gamaliel creía? ¿Ustedes qué piensan? Sí, Claro, yo- sí, ¿Será que claro. Gamaliel creía en Jesús? Claro, obvio, yo Yo estoy seguro. yo también creo que sí, ese hombre sí, sí estaba creyendo. Lo que pasa es que el tipo no quería tampoco, era como dejar su estatus ahí chévere, Claro, o sea, es que a Jesús lo mataron por envidia, por no perder lo que dice Pablo, por no perder su posición social y yo soy pues el que manda aquí, por no perder eso, pues lo mataron, por no dejar de ser ellos el rabí, los que mandaban, lo mataron. es que Pau, la respuesta Pau, de... ¿Cómo? dale, No, tranqui. dime. No, es que Pau decía algo importante porque Pau decía, no, pues lo que pasa es que él quiere quedarse ahí con su prestigio, pues claro, si él es el duro, pues él está acostumbrado a que lo veneren, a tener la mayor reputación.
pero a mí me parece que no creyó, no sé, no creyó No porque creyó él lo sí suficiente. conoce que la obra de los apóstoles es de Dios, pero no sabemos. Lo que pasa es que no dice, ¿no? Estaríamos ahí especulando, no tiene sentido. Pero, pero se está es quedando con su religiosidad. O sea, en lugar de Sí. seguir al Señor Jesús, de decir, venga, me arrepiento y yo voy a seguir. No, como que parece que le está dando más prioridades a su religiosidad. Pero bueno, ¿qué dice Pau? Porque yo también recuerdo Nicodemo, este de Arimatea que fue a reclamar el cuerpo de Jesús también. Ellos estaban ahí como por debajo creyendo, pero como que por debajo porque pues ahí se nota que ellos lo que no quieren es perder ese estatus de reconocimiento que traen sus comodidades. Entonces, eso no es así tan fácil. Entonces, para mí sí. Bueno, pero aquí está, aquí hay alguien que tiene buscando a Jesucristo, tiene la mano levantada hace rato. Ay, claro, claro, ¿qué vas a decir? Pues que yo creo que él pues no había creído realmente, porque a pesar de, como tú leíste, 3.000 y pucho de personas que creyeron, y pone un ejemplo de que a uno lo seguían 400 y a otro varios, y a pesar de eso, pues él solamente está como aconsejando bueno, a las personas que tienen la potestad de soltar a los apóstoles. Entonces yo creo que él realmente todavía no creía. Sí, lo está identificando, qué curioso, ¿no? Eso que acabas de decir, porque sabe, ojo que esta obra viene de Dios, pero él está ahí como de lejos, porque no les dice, por ejemplo, no, muchachos, hermanos judíos, esto sí es verdad, él resucitó, miren las señales, arrepintámonos. No, no está diciendo eso. Les está diciendo, es como, Pero ahí cuidado. ¿Qué dice ahí? él demuestra lo fariseo que es, porque de todos modos, imagínate, estaba llamando al arrepentimiento y al perdón de los pecados, y es dentro de él, yo pienso, dijo, uy, no, yo acá la puedo embarrar o me puedo salvar, venga, yo les doy un consejito ahí como para que no le hagan daño a la gente, pero hay como por lavarme yo en el arrepentimiento y el perdón de pecados, entre comillas, pero no compartiéndoles a ellos, como hace un fariseo, como aquí estoy yo salvándome, pero los otros pues de malas, si no se salvan ellos, pues al menos les doy un consejo para que no la embarren. O sea, más o menos, él quiso ver su salvación como de esa manera, digo yo. Ok, sí, en su religión. Y fíjate que lo que hace es convenir con los otros, pero no para decir arrepintámonos, sino para qué. ¿Para qué se ponen de acuerdo? Versículo 40, ¿qué dice? Para no matar a los apóstoles. Perdón, Edward, ¿me pueden aceptar desde mi celular que me toca apagar acá el computador? Claro, claro que sí. Dale, dale. Bueno, mientras se conecta Pau, ¿para qué? Dice Alex que para no matarlos, pero ¿qué les hacen? O sea, ¿para qué se están poniendo de acuerdo Gamaliel y los demás? Según el El, versículo. el, o sea, la prohibición que les hacen, que no hablen en nombre de Jesús. Eso es lo que está como generando todo este trastorno y todo este problema. Entonces ellos los golpean, pero les prohíben hablar de Jesús. O sea, ese es el Pero, problema principal. Imagínate, nos están pero diciendo que ellos, ellos convinieron para no ser hallados luchando contra Dios. Realmente ese fue el miedo y por eso convinieron no matarlos. Entonces dijeron, que eso es la base de todo. Y dice, no lo podéis, o sea, no podéis matarlos prácticamente porque van a ser, si son de Dios, entonces ustedes van a parecer que están luchando contra Dios. Entonces la conveniencia es, y lo que convinieron es, no los matemos porque de pronto vamos a ser hallados luchando contra Dios. Mejor solamente azotémoslos y ya. y Como por esperemos a azotarlos, ver qué pasa. Esperemos a ver si de verdad se destruye o no. ok, Pero pregunta, pero el hombre tenía algo de temor de Dios ahí también, creo yo, porque fíjense que él dice, no, qué tal que de verdad estos sean y nosotros estemos luchando contra Dios, porque él pudo haber dicho también, no, que va, maten a esos hombres, eso no tiene nada que, o sea que había algo de duda en él también. pero entonces, ¿por qué los azotaron? Porque entonces dice, bueno, pelear contra Dios, pero entonces con azotarlos ya no están peleando contra Dios.
igual o no? ¿O qué No, piensan? no tanto, o sea, no tanto, como que son pañitos de agua tibia, como que no los matamos, pero bueno, casquémosles ahí como porque es nuestra idea, ya Gamaliel lo que quiso es que no hicieran nada, prácticamente déjenlos ir y ya, pero ellos como con el escozor de dejarlos ir sin hacerles nada, dicen, pues al menos casquémoslos, pues, azotémoslos al menos para dejarlos ir, o sea, como que bueno, no vamos a matarlos, pero por lo menos sí y advirtámosles que no sigan haciendo eso. Ujú. Es Sí, que es como una el advertencia. hombre, el hombre es como los políticos que son de centro, que no son ni de izquierda ni de derecha, sino que están ahí de centro. No los matemos, pero echémosles un poquito de golpecito. Estoy de un lado y del otro. Pero Gamaliel, la intención de Gamaliel no era que los azotaran, sino que los dejaran ir. Solo que el concilio no los iba a dejar ir porque sí, venga, dejémoslos ir porque Gamaliel lo dijo, no porque de pronto en el mismo concilio también habían otros de la misma altura de Gamaliel. Entonces, no, en vez de dejarlos ir, pues venga, pues bueno, dejémoslos ir, pero casquémoslos, azotémoslos. O sea, como que entonces Sí, salga del todo con la suya Gamaliel. claro, con el tema de su religión y mantener su prestigio, pues ellos dicen, no, pues sigámoslos ahí porque nos están quitando nuestro prestigio, nuestra religión. Pero eso muestra también que se están arrepintiendo o no se están arrepintiendo. No. Para nada. No se están Para nada. arrepintiendo. Impresionante. Muy bien. Igual están peleando contra Dios. Así los azoten, siguen peleando contra Dios porque no están permitiendo que Jesús reine y que Exacto. reine en Y ellos. Aquí es donde Él pienso, quiere reinar. pienso que con el hecho de que ellos no crean, ya están peleando con Dios. Amén. Así Perfecto. es. Total. Claro, claro, claro. En el simple hecho de no dejar que reine acá, de no creer, ya están peleando con Dios. Y ellos no quieren ni siquiera que reine acá, sino que están impidiendo que reinen los demás. Por eso están peleando contra Dios. Muy bien, excelente. Caro, ¿querías decir algo? No, ya. ¿No? Ah, ok. Súper. Caro, ayúdame con el versículo 40. Dice, así que llamaron a los apóstoles, ya lo leímos, Ya. 41. Y es Ah, 41. perdón. 41, 41, Los perdón. apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Uf, Muy bien, ¿qué pasó ahí, Caro? Pues me impacta eso porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo y ellos lo han entendido. Bienaventurados cuando ustedes sean vituperados, maltratados. Y los apóstoles lo entendieron y por eso están sintiéndose gozosos. Y también me parece como muy bonito que, o sea, lo que dijo este Gamaliel, que es posible que la gente bueno, que ellos se encontraran luchando contra Dios. Y pienso ahora en nosotros como iglesia, eh, pues que si nosotros estamos llevando el mensaje de Jesús, este, el que se oponga a ese mensaje va a estar luchando no contra mí ni contra nosotros, sino contra Jesús. Y que eso, el hecho de que haya esa oposición y eso, no significa que no, o sea, que Dios no haya cumplido su palabra o que no sea lo suficientemente bueno porque ellos los azotaron. Entonces, nosotros también deberíamos, pues, comprender eso, ¿no? Porque a veces pensamos, o me parece a mí, o yo en ocasiones, yo puedo pensar que porque paso situaciones difíciles, entonces Dios no está conmigo. Sí, ciertas situaciones de la vida, pero pues de pronto también es parte de esto, ¿no? Y sentirse uno gozoso, oiga, pues Dios está obrando en medio de todo esto, así como está obrando en ellos, y ellos habían entendido pues que era un honor sufrir por Jesús.
Impresionante, Caro, porque ¿qué les habían acabado de hacer? Los habían azotado, los han amenazado, los han encarcelado y ellos no salen como uno pensaría. Uno dijo, de madre, qué duro es esta vaina. No, ellos salen es como felices porque habían sido considerados dignos de padecer por nombre del Señor. Y como tú decías, dice bienaventurado. Eso está en Mateo 5, porque ellos están tan felices. Y esto es clave que nosotros como iglesia lo entendamos, porque, Ese- porque ellos salen así de contentos. Mateo capítulo 5, versículos 12. Mateo, Mateo 5, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ellos están mintiendo? Claro. Y dice, gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, wow, el galardón, la recompensa, ellos están entendiendo que por ser perseguidos por causa del nombre de Jesús, pues tienen una recompensa más alta, eso es un privilegio. Y ellos están felices, los azotan, los persiguen, y ellos están felices, impresionante. ¿Y qué siguieron hacer? Dejaron de hacer lo que tenían que hacer, versículo 42. Alexander quiere opinar. Ah, Alecito, perdón, no había visto tu. oye, ese versículo 41 me cruza demasiado y tal vez, pues para Pau, que lo digo antes, mira el respaldo de Dios cómo es. O sea, a ti pueda que uno lleva la palabra a muchos sitios, me ha pasado, y hay muchos que no la escuchan, simplemente, y uno siente que uno está haciendo mal las cosas, pero no te sientas así, Pau, porque uno está haciendo, o sea, el Espíritu Santo maneja las cosas para que tú las hagas conforme Él quiere que las haga. Entonces, si eso está pasando, pues es como si te estuvieran azotando. Uno se siente como si lo estuvieran azotando. Realmente uno va y prepara la prédica y se organiza y llega y no lo escuchan y no, uy, pero siento como si me estuvieran azotando porque no recibe uno pues esa justa retribución al trabajo que uno hizo para llevarles la palabra, sino por el contrario recibe uno el rechazo y recibe es que no, entonces estoy haciendo malas cosas, o empieza uno a pensar y a azotarse uno mismo, y es básicamente, es ser feliz cuando acaso nos pase eso, o sea, es ser feliz diciendo Dios, gracias, o sea, cada cosa nos sobra para bien y ir a predicar y que no lo escuchen a uno, también nos sobra para bien, todo nos sobra para bien, era eso, Eduardo. Oye, excelente ese aporte. Claro que sí, porque eso le pasa a uno, ¿no? Dice, no me escuchan, no. Y entonces a veces uno como que, te dejo, ¿no? Mejor te dejo. Pues fíjense lo que están haciendo ellos. Versículo 42. Léelo. Angélica, ¿lo quieres leer? 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los habían acabado de rechazar. ¿Qué les habían acabado de hacer, Angélica, a los apóstoles? Los habían golpeado, los habían echado a la cárcel, los habían vituperado, los habían tratado mal y sin embargo ellos siguieron enseñando, siguieron predicando, no les importó porque el Espíritu Santo de Dios está con ellos. Están obedeciendo la palabra de Dios. Todo el tiempo. Dice que no cesaban, o sea, no paraban antes con más fuerza y sigan y sigan. Y antes felices. No, si me persiguen, si me azotan por todo el nombre de Jesús, pues mejor para mí. Muy bien. Con respecto a este grupo que se llama Aprendiendo a ser iglesia, este texto y esta situación, ¿qué nos enseña a nosotros para ser iglesia? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué les parece? ¿Qué nos está enseñando a nosotros para ser iglesia este texto? Perseverar. Perseverar. Hasta el fin. Pues traigo algo, se me viene algo a la cabeza. Mira, yo no fui el mejor ser humano durante toda mi vida, pues yo creo que no hay uno bueno, pero de pronto yo fui uno de los más malos.
Al pasar durante toda esa vida conocí muchas personas que ahora yo les comparto la palabra y no me creen. O sea, no, usted. Entonces, eso es parte del azote que uno recibe, porque dice la palabra que no hay profeta en su propia tierra. Y uno pues ha cambiado muchas cosas y uno ya conoce la palabra, ya conoce pues muchas cosas que uno ya no le permiten hacer como tanta maldad, pues, y que los que uno conocía de antes, familia y amigos y demás, uno les comparte y no le crean, eso es un cierto azote. Pero mire lo que dice el último versículo, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, a pesar de que no nos crean, a pesar de que nos vituperen, a pesar de que nos azoten, seguir predicando la palabra, porque no hay más. O sea, esa es la única forma de hacer la voluntad del Padre, la única forma de encontrar la salvación. Súper, Alex, qué chévere. Y qué bueno que marcas esa diferencia de que en el templo y en las casas, o sea, por todo lado, predicando a Jesucristo. Qué maravilla. Entonces, qué chévere ese aporte, perseverar, perseverar. Y entender también que es un gozo, ¿no? Entender que si lo atacan a uno, es antes una bendición, es un privilegio. Por eso ellos salieron contentos, felices de que los habían azotado por causa del nombre de Jesús. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? Pues O para... que no importa, pues que no importa que nos azoten, que nos digan cosas en la familia, donde nos digan cosas, no importa, porque sabemos que dijimos que intentamos dar la palabra de Dios, dar a conocer la palabra. Entonces ese es el gozo que nosotros tenemos, que afortunadamente le dijimos, pues no escuchó, pues lo Sacúdete importante los es zapatos seguir, y seguir, bendice la palabra. perseverar, perseverar. Y siga. Perseverar. Y pues Pres- lo otro es que a pesar de que nos pasen cosas, porque peleamos todos los días con Dios por alguna cosa, por la otra, porque no nos salieron bien las cosas, porque no nos salió como nosotros queríamos, sino como la voluntad de Dios y a veces no la entendemos. Entonces, que tenemos que aprender que es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Muy bien, muy bien. Aunque bueno, ese tema de pelear con Dios, por ejemplo, como decía Pau, a veces peleaba era de pronto por las bendiciones, como por ejemplo peleó Jacob con Dios. Sí, él peleaba y le decía, hasta que no me bendigas, no te suelte, y el ángel cogió y lo hirió. Sí, esa es una pelea con Dios. Y yo quiero que me bendigas, yo quiero lo que tú viniste a dar. Pues, pero pelear con Dios, oponerse a Dios, es no dejar que Jesús reine. No creerle a su palabra. Eso es pelear con Dios. O sea, lo que están haciendo estos personajes que se están oponiendo a la obra de Jesucristo y a la predicación de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, claro, si tú te reconciliaste con Dios por medio de la obra de Jesús, pues ya no estás peleando con Dios. Estás reconciliada con Él y ahora eres su hija, la hija que Él ama, como ama a su hijo amado, a Jesús. Eso es una maravilla. Y claro que nosotros, Señor, yo quiero la bendición. Claro, súper bien que uno le siga pidiendo al Señor. Él es un Padre bueno. Muy bien. Muy importante entender esta parte. Excelente. Súper, súper por compartir eso que estuvo genial. Estuvo súper chévere. ¿Y algo más les llama la atención? ¿Algo más que nos deje para hacer iglesia? Bueno, Sí, por ejemplo, Edward, yo dale. por ejemplo pienso que, bueno, que con esto también, con este texto podemos mirar que Dios está respaldando siempre su obra, ¿verdad? Y que aunque nosotros estemos, que recibamos, como decía Alex, los azotes que recibamos de pronto por el menosprecio o porque no valoran lo que uno hace y uno cree que uno está trabajando es para los hombres y no es para Jesús. Entonces, ahí vemos que el Señor, así como los respaldaba a ellos que de pronto explicarle a una persona, oye, pero ¿qué clase de respaldo fue ese? Que pues no lo sacó, sino que les metieron unos azotes a estos hombres, pero sí, Dios los estaba respaldando. Entonces nosotros vemos muchas veces que en siendo iglesia y en la obra que nosotros estamos haciendo, pues también recibimos esas cosas, pero que nada, que sigamos porque el Señor
nos está, o sea, nos está respaldando. Es lo que me habla a mí esta palabra ahorita. Así es. Así es. Uno pensaría, no, si lo están azotando, no, Dios me abandonó. No, todo lo contrario. Es un privilegio uno padecer por causa del nombre de Jesús y eso es lo que están entendiendo los apóstoles y por eso es que salen felices. Ellos están entendiendo que la recompensa que hay es una cosa impresionante. Entonces, uy, le dan ganas a uno de como que, "Y venga, chévere padecer por el nombre de Jesús, porque yo quiero esa recompensa, yo quiero esa bendición, qué maravilla. Algo que yo veo también que me parece importante es que la obra del Señor no se acaba. La obra de Jesús no la puede acabar nadie, la obra de Dios. Eh, Algunos líderes mueren y listo, se acaba, pero Jesús, 2021 años después, la obra crece y crece y cada vez más gente conoce. Es impresionante. Entonces el tema es no ponernos a Dios y más bien dejar que esa palabra obre en nosotros y nos transforme y que nosotros podamos ser sus hijos. Entonces eso me parece también súper chévere, que no le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Eh, sí, uno pensaría, es que el problema es que a veces uno piensa que, hijo de madre, yo quiero es como agradar a los hombres, lo que le está pasando a Gamaliel. Entonces él se quiere quedar es con su religión y sabe que es Dios, pero aún así como que, bueno, no le está entregando la vida, no está dejando hacer la voluntad de él en su vida. Y no, grave, o sea, más bien como entender que, que Dios en su misericordia nos deja ser parte de su reino, ser parte de sus hijos y nos da el privilegio de servirle y es una maravilla, lo que están entendiendo los apóstoles. Bueno, eh, muy bien, muy bien. Hoy Adri no nos pudo acompañar, si Dios permite ya el próximo viernes nos acompaña y continuaremos con este estudio de Aprendiendo a ser Iglesia con el capítulo 6. Vamos a orar para terminar. ¿Alguien quiere decir antes de orar? Muchas gracias a todos. Qué chévere, qué buen momento, qué aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Lo hiciste chéverísimo. Muy bien. De Sí, verdad que muchísimo. nos pusiste a participar full. Muy chévere. Vamos a aprender. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Ella es Bueno, muy vamos a buena. orar. Oremos. ¿Quién quiere orar? ¿O alguien tiene alguna No, petición de oración por la que le gustaría que yo oremos? quiero orar, Listo. ¿vale? Vamos, entonces, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por esta noche, por tu palabra que es verdad, Señor, por cada momento que nos confrontamos a tu palabra, Señor, siempre aprendemos algo, siempre, Dios, siempre que hay una lectura de algún versículo y lo volvemos a leer, Señor, tú nos enseñas cada vez más, Señor, te damos las gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos espirituales, a tener permanencia, ¿no? A permanecer, estar siempre de tu lado, haciendo tu voluntad, siendo obedientes como niños, Señor, como tu palabra lo dice, que te busquemos como niños porque esa es la obediencia que tú necesitas. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los que están alrededor de nosotros, Señor, que por seas tú, Señor, que seas tú de nosotros para que se vea tu luz y que nosotros no seamos los que brillemos, sino que seas tú, Dios, en nosotros. Sabemos que no necesitas ayuda, Padre Celestial, pero disponemos nuestra vida para conocerte cada día más, para hacer tu voluntad y para lograr ser tus hijos, Señor, y estar en la vida eterna en salvación. Bendice, Señor, a Edward, bendice a las personas que estaban en esta reunión y a sus familias, y ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer siempre por encima de todo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bien, bien. Amén. Muchas gracias, Alecito. Gracias, hermanos, por este tiempo precioso. Los que están conectados, el Señor los bendiga. Un abrazo con mucho, mucho cariño.